Vamos a abrir nuestras Biblias hoy una vez más, allí en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 leemos una vez más esta porción que leímos la semana pasada y comenzamos a tratar, desarrollar el pasaje en el cual ahora estamos involucrados, que son los versículos 17 al 24. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Y dice así su palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Padre, gracias por este pasaje tan cargado y lleno de verdad y de enseñanzas a nuestra vida. Señor, no somos suficientes ahora para tratar con Él por nosotros mismos. Por eso te rogamos que a través de tu Santo Espíritu tú nos hables y nos enseñes hoy, y que conformes nuestra vida y la transformes de acuerdo a tu palabra por el poder de tu Espíritu. Señor, perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, compartíamos el domingo pasado que hemos titulado esta nueva parte, avanzando en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, aprender a Cristo para crecer en Cristo. Hemos visto ya que el apóstol Pablo ha hablado de la iglesia en sus ministerios importantes, en el sentido de los pastores que equipan al pueblo, y el ministerio o el servicio de las diferentes partes, coyunturas o miembros de la iglesia, del cuerpo, miembros todos, ¿verdad?, de este cuerpo que es Cristo, el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, y de esa manera vamos nosotros creciendo en el Señor. Y ahora el apóstol Pablo, de una manera individual, empieza a aplicar y a darnos una visión de qué significa y cómo luce ese crecimiento en la vida individual de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Decíamos la semana pasada, queremos ver aquí la idea principal, que para nosotros crecer en nuestra vida cristiana debemos aprender a Cristo. Para crecer en la vida cristiana debemos aprender a Cristo, y esto significa ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestro corazón o la renovación de nuestra mente. Y en la medida que aprendemos a Cristo y somos renovados en la mente de Cristo, entonces crecemos en Él y damos frutos en nuestras vidas para la honra y la gloria de Dios. Así que debemos aprender a Cristo para crecer en Cristo. Y la semana pasada comenzamos a ver lo que el apóstol Pablo se refiere, comenzando en el versículo 17, cuando le dice aquí a los Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, como los otros gentiles, dice.
porque si nosotros no somos judíos, somos también gentiles en el sentido étnico, que no pertenecemos al pueblo judío. Pero dice el apóstol Pablo, ya no andéis como los otros gentiles. ¿En qué forma? Dice que andan en la vanidad de sus sentimientos. ¿Dice así? Dice que andan en la vanidad de su mente. Y de ahí, hermanos, que estamos diciendo que para poder crecer en Cristo debemos aprender a Cristo. Debemos ser renovados con la mente de Cristo. El apóstol Pablo nos señala aquí, no andéis igual que aquellos que andan en una mente que es vana. Y hablamos de una mente vana, que quiere decir que es algo que es inútil. Una mente vana, algo que es vano, es algo que no tiene propósito, es inútil, es vacía, es fallido. Los gentiles, los otros gentiles, ¿qué quiere decir? Aquellos que no están en Cristo, y un día nosotros estábamos ahí, andábamos en una mente que no era útil, una mente que era vana. Y mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. En el versículo 18, él comienza a explicar qué estaba pasando en esta mente. Y dice que es que ellos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia. ¿Qué pasaba con nosotros y con los gentiles que no tienen a Cristo? Con toda persona que está separada de Cristo. ¿Por qué es que andan en vanidad? Dice la palabra que es porque su entendimiento está en tinieblas. Su entendimiento está en tinieblas. ¿Y qué quiere decir en la Biblia las tinieblas comparadas con la luz? Quiere decir, hermano, que la luz es la verdad de Dios. Y las tinieblas es todo aquello que se opone y que es contrario a la verdad de Dios. ¿Por qué es que el pueblo, el mundo que no tiene a Cristo anda en tinieblas? Porque no andan en la verdad, que es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que están entenebrecidos. La Biblia nos dice a nosotros que hemos venido a conocer la verdad. Nos dice que nosotros somos aquellos que caminamos en la luz. Y por lo tanto, el apóstol Pablo entonces dice, porque ustedes han conocido la verdad, porque ustedes ya no andan en tiniebla, ya ustedes no tienen una mente vana. Ya el entendimiento de vuestros corazones no es algo que no es fructífero, no es algo que no tiene utilidad. Nosotros podemos ver a este mundo y ver a personas que viven hoy con un entendimiento entenebrecido. Dice que perdieron toda sensibilidad. No quiere decir que no sientan, sino que lo que sienten es siempre contrario a ¿qué? A la verdad, a la luz de Dios en su vida. Cuando nosotros vemos a personas que simplemente viven, ¿verdad?, para sus placeres, cuando viven para acumular dinero, recuerdan aquel rico al cual Dios le dice necio. ¿Qué quiere decir alguien necio? Es alguien que no es sabio. Es alguien que no ha podido en su entendimiento entender, conocer y moldear su vida de acuerdo a la verdad. Por eso le dice necio. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Porque esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué le estás diciendo? Has vivido una vida inútil. Has vivido una vida sin sentido. Has vivido una vida vacía, inútil, sin productividad, porque ahora tu vida termina, pero comienza la eternidad. ¿Y qué va a pasar contigo? El apóstol Pablo nos dice a la iglesia, a nosotros, ya ustedes no son de los que tienen la mente entenebrecida. ¿Entendemos eso, pueblo? Hemos llegado al entendimiento en nuestras vidas
como comenzamos a decir el domingo pasado, que algo nuevo ha pasado en nuestras vidas. Es lo que vimos allá. Si volvemos rapidito, vamos a pasarle para continuar adelante allá en 2 de Corintios. Recuerdan en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. El apóstol Pablo en Efesios les dice a la iglesia, ya no andéis de acuerdo a las cosas viejas que pasaron, de acuerdo a aquellas cosas que eran de muerte, de acuerdo a aquellas cosas que eran vanas, vacías, ilusorias, que no tenían que ver con la vida de Dios. Si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo, nueva criatura es. Por eso Pablo dice, ustedes no habéis aprendido así a Cristo. ¿Aprendido cómo? Aprendido como los gentiles siguen caminando en las tinieblas de su mente, en la pérdida de sensibilidad hacia Dios en sus corazones. Él les dice, esa no es la manera en que ustedes habéis aprendido a Cristo. Ustedes han aprendido a Cristo porque han venido al conocimiento de que algo nuevo ha llegado a sus vidas. Ustedes han venido a aprender a Cristo porque ahora se dan cuenta no solo que algo nuevo llegó, sino que ahora eso es algo nuevo, es la identidad que ahora guía y predomina en vuestras vidas en contraste con lo viejo. Lo viejo, dice, ya pasó. Y eso es lo primero que Dios quiere, que nos demos cuenta cuando nacemos de nuevo. Que aprendamos a Cristo dándonos cuenta, y el Espíritu Santo nos va a dar testimonio de eso. Nos va a dar testimonio de que somos una nueva criatura. Leíamos nosotros también en 1 de Corintios capítulo 6. En 1 de Corintios capítulo 6 seguíamos leyendo y hablábamos de este pasaje que dice en 1 de Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el apóstol Pablo dice esto para decir lo siguiente. Y esto erais algunos. Lo ponen al lado de 2 de Corintios 5, 17. Estas cosas viejas pasaron. Ya esta no es vuestra identidad. Y el apóstol Pablo se lo está diciendo a una iglesia que tiene características en algunos de sus miembros donde todavía están pasando algunas de estas cosas. Y quizás tú estás aquí y todavía estás lidiando como es la vida del cristiano con debilidades en tu carne y quizás tú has caído, pero el apóstol Pablo quiere que tú sepas que tú no has aprendido así a Cristo. Que si tú estás en Cristo, eso es lo que eras antes, pero ya no eres eso. La pregunta es si tú puedes, por el Espíritu Santo, recibir ese testimonio. Recibir el testimonio de que antes yo era un adúltero y eso era lo que guiaba mi vida. ¿Han visto hombres así? ¿Verdad? ¿O nos hemos conocido así en algún momento en la carne? Lo único que guiaba mi vida era la próxima aventura. Lo único que guiaba mi vida era el próximo negocio. Lo único que guiaba mi vida era el próximo placer. El apóstol Pablo dice, ya no andéis así porque ese no es ya quien tú eres. Ya has venido a una nueva vida. Y vamos a ver cómo es que hemos podido entender eso. El apóstol Pablo nos dice en este pasaje, dice, ya ustedes no sois. Esto erais alguno. Ya esta no es vuestra identificación. Dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Has aprendido tú así a Cristo? Por eso es que para crecer en Él tenemos que aprenderlo a Él. Interesante que yo no digo aprender de Él, aunque se pudiera decir.
Pero lo que quiero decirte es que es una experiencia que el Espíritu nos hace vivir a través de un nuevo entendimiento. El apóstol Pablo dice, ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Esto no es la revelación que el Espíritu ha traído a su vida. Esta no es la experiencia. Hay una nueva revelación, hay una nueva experiencia en vuestras vidas con respecto a Dios. Y es que ahora sois hijos de Dios y habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso sigue diciendo más abajo en el 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo. ¿Lo ignoráis? El apóstol Pablo en Efesios 4 dice, ellos andan en la ignorancia de su mente. Y el apóstol Pablo entonces reta a la iglesia y nos reta a nosotros y nos pregunta, ¿estáis acaso ustedes todavía ignorantes? ¿No han conocido la verdad? Porque si ustedes son una nueva criatura, ustedes han comenzado a aprender a Cristo y no estáis ignorantes como los otros gentiles. Ignoramos que el Espíritu Santo está en nosotros y nos anhela celosamente. Dice, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Volviendo a Efesios, el apóstol Pablo nos señala que nosotros ya no tenemos el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y ahora hace una conexión, la conexión entre el entendimiento, el corazón y la sensibilidad, o las emociones, o lo que sentimos. Y esta conexión, hermanos, y esta lección es muy importante. Porque la razón por la que muchas veces nosotros seguimos tropezando con la misma piedra es porque simplemente somos llevados por lo que nosotros sentimos, por nuestras emociones, por nuestros deseos. Y la palabra de Dios aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y la pregunta es, ¿cómo es que puede haber un deseo engañoso? ¿Por qué es que un deseo te engaña? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay deseos que engañan. ¿Por qué engañan? Porque vienen, si se fijan, hay un contenido que está informando el deseo. El deseo no tiene contenido en sí. Cuando tú dices deseo pecar y ponle el pecado, lo que en ese momento sientas la inclinación. Lo que sientes en tu carne es que la inclinación a hacerlo, el deseo a hacerlo. Pero lo que Pablo dice es que este deseo está siendo informado por un corazón engañoso. ¿Qué quiere decir eso? Por una mente que ahora en este deseo se ha desviado de la mente de Dios. En otras palabras, nuestros deseos e inclinaciones son formados y son moldeados por lo que hay en nuestra mente. Lo que hay en nuestra mente. Y por eso entonces Pablo dice, para hacerlo tenéis que ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Pregunta, ¿qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué es aquello que absorbes día tras día y con lo cual llenas tu mente? Porque si es la mentira y no la verdad, te va a llevar entonces a deseos engañosos. Y recuerdan que decíamos la semana pasada que los deseos en sí son neutrales, excepto por la mente que lo esté informando. Y decíamos, utilizamos el ejemplo de Jesús cuando decía, un deseo es una pasión. Un deseo es una pasión. Y nosotros los hispanos somos muy, ¿qué? Apasionados. Y no hay nada malo con eso. No hay nada malo con tu pasión si tu pasión está bajo el control del Espíritu.
Dios quiere mucha pasión en un pueblo. Aquí fallamos también. Vamos a pensar que esto del cristianismo no tiene que ver nada con deseos ni pasión. Bueno, ¿cómo tú amas a tu esposa sin deseo y sin pasión? Por eso es que a lo mejor la está cansada de ti, porque, hombre, tiene que haber un poquito de ¿qué? me van a dar los... de deseo y de pasión. Y Dios también quiere nuestro deseo y nuestra pasión. Nuestra inclinación, nuestra motivación, nuestros sentimientos orientados a Él, vibrantes por Él, vivos por Él. Que nuestro corazón lata con ese mismo deseo con que latía por las cosas vanas y la mentira de la mente separado de Dios. Y Dios lo quiere hacer. Porque la única forma que vas a poder luchar contra esos deseos de la mente vana es con nuevos deseos. Pero para que estén esos nuevos deseos, tienes que tener una nueva mente y renovarte en esa mente. Por eso decíamos, por ejemplo, hablando de un deseo, de una pasión, decía a los discípulos cuando se sentó a comer la mesa en la cena. ¿Cuántos de ustedes se han sentado a comer con alguien y han dicho, qué rico es compartir, ¿verdad? Contigo esta cena? ¿Cuánto he deseado compartirla? ¿Cuánto deseaba verte? ¿Cuánto usted le ha dicho a alguien? ¿Cuánto deseaba verte? Eso es una pasión, es un deseo. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿cuánto he deseado comer esta cena con vosotros? Hablando de esa pasión, es la misma palabra en el griego. La misma palabra que se utiliza para deseos desordenados, es la misma palabra que se ordena de pronto bajo un deseo que es controlado, ¿por qué? Por la mente y por la voluntad de Dios y por la verdad de Dios. Porque es que los deseos de Jesús eran deseos santos y ordenados. Y vivió una pasión. A veces hablamos de la verdad de la crucifixión y hablamos de la pasión de Cristo. Es interesante, no estoy en contra de ese término. Es verdad que hubo una pasión. ¿Una pasión por qué? Engañosa, no. Una pasión por la verdad. Una pasión por el Padre. Una pasión por glorificarlo, una pasión para hacer su voluntad, una pasión por los suyos, una pasión por salvarlo, una pasión por redimir a una iglesia, una pasión que lo llevó hasta el final. Dios no quiere una adoración sin pasión. No, ¿cuántos han pensado? No, yo tengo que hacer esto porque es mi deber. ¿Cuántos de ustedes se le ocurre decir a su esposa, Honey, te traje unas flores? Ay, ¿por qué me las trajiste? Bueno, es mi deber como esposo. ¿Qué ustedes dirían, mujeres? Get out of here. ¿Cómo que tu deber como esposo? ¿No es porque me amas? ¿No es porque hay una pasión en ti hacia mí? ¿No es porque hay una inclinación de acercarte a mí? Y yo tengo que aprender de esa lección. El Señor me trae convicción, aún en el mensaje. Hermanos, así pasa también con el Señor. Cuando nos acercamos a Él y nosotros nos conformamos. Bueno, yo voy a la iglesia porque es mi deber. Yo voy a la iglesia porque es lo que tengo que hacer. Y nosotros no nos damos cuenta cuando estamos fríos en nuestra motivación hacia Él, en nuestra devoción a Él, en nuestros sentimientos hacia Él. Hermano, tú estás pecando y tienes que pedirle a Dios, renuévame, para yo darte una adoración que no sea mediocre por deber, porque tengo que hacerlo, sino para darte una adoración en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Y cómo es que va a suceder? Precisamente cuando nosotros entendamos que para tener victoria sobre el pecado tenemos que luchar la batalla en nuestra mente y en nuestro corazón y renovar nuestra mente. Porque es que no has salido donde estás hace tiempo. Estoy hablando con personas que llevan tiempo y no salen de tropezar con la misma piedra.
o llevan ya mucho tiempo quizás en depresión. Yo no estoy diciendo que a veces no haya factores médicos y orgánicos que hay que tratar con los médicos, pero escucha, pueblo, yo creo que la cura a ese estado de ánimo espiritual decaído, letárgico, constante, esas rodillas paralizadas, esos hombros caídos, tiene que ver porque tu mente está en otro lugar. Tu mente no está en la palabra de Dios. Y déjame mostrarte, mira cómo funciona esto. Vamos un momentico allá. Les voy a leer varios pasajes para que vean lo que Pablo dice en Efesios 4, de aquellos que andan en la ignorancia y que han perdido toda sensibilidad. Que perdieron sensibilidad no quiere decir que son estatuas. Lo que quiere decir es que han perdido el sentir por Dios. Han perdido la sensibilidad por Dios, porque se han ido tras la vanidad de sus mentes. Mira lo que dice, vamos allá a Génesis capítulo 6. Comenzamos ahí en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Lo vemos hoy también? La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo, escuchen esto, designio de los sentimientos del corazón, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. ¿Qué vemos aquí? Una humanidad donde ahora Dios nos enseña qué es lo que hay en su corazón. Y una vez más, les he, ¿verdad?, enseñado que el corazón y la mente es lo mismo. Si ustedes se fijan, porque a veces identificamos que en el corazón están ¿qué? Solo los sentimientos. Y en la mente solamente lo que pensamos. Cuando usted ve en la Biblia corazón y mente, piensa en la esencia del hombre. Y en esa esencia hay intelecto, hay voluntad, hay sentimientos. Ahí está todo. Pero lo que rige todo es precisamente los pensamientos, las convicciones, los valores, las nociones que hemos abrazado acerca de la vida. El hombre que vive simplemente para sus placeres ha abrazado una fe. ¿Qué fe? Ha abrazado un pensamiento. Lo que me trae, yo vivo para mi felicidad en el sentido de que esto es lo que me trae felicidad. Esto es lo que yo he definido como el non plus ultra de mi vida. El objetivo de mi vida es yo hacer dinero. Y eso es lo que está en la mente de esa persona. Dice aquí en Génesis 6:5, que la maldad había aumentado porque los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cuáles son los designios de tu corazón? En otras palabras, ¿qué pensamientos se están levantando en tu mente, los cuales permanecen ahí una y otra vez? ¿A qué es a lo que tú le das taller, como diríamos en una expresión popular? ¿Qué es aquello a lo cual cuando tú eres libre de pensar en algo, a veces estamos involucrados en una tarea y estamos involucrados en pensamientos que tienen que ver, bueno, estoy trabajando, estoy cocinando. Pero piensa por un momento, cuando no estás involucrado en una tarea, ¿a dónde van tus pensamientos? Cuando estás libre para pensar y dejar que tus pensamientos vuelen a algo, ¿a dónde vuelan? ¿Cuáles son los designios de tu corazón? ¿Cuáles son el contenido de tu pensamiento? Mira lo que dice allí también en Proverbios. Vayamos a Proverbios. En Proverbios capítulo 23, es un versículo que nos conocemos, que dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Por qué es que tú estás donde estás hoy? Por la sencilla razón que así has estado pensando todo este tiempo. La meditación, las intenciones, los objetivos tuyos
en tu mente, en tu corazón, es lo que entonces resulta en un caminar en tu vida. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Lo vimos también en Mateo capítulo 12, ¿recuerdan? Donde Jesús le dice, en Mateo capítulo 12, si vamos ahí un momentico, en Mateo capítulo 12, comenzando en el versículo 33, mira lo que Jesús le dice a los fariseos. Mateo 12, capítulo 33, Él le dice, Mateo 12, versículo 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, por el fruto se conoce el árbol. Les dice entonces, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo puedes salir? Porque ellos estaban diciendo, le decían a Jesús y lo acusaban, los milagros que hacen, lo haces por la mano de Satanás. Tú estás endemoniado, tú tienes demonio. No podían reconocer y dar la confesión de que Cristo era el Mesías. ¿Por qué? Porque dice que su raíz, el árbol, era malo. Y aquí el árbol es utilizado para hablar de la esencia del hombre. Aquí se pudiera decir, hacer vuestros corazones buenos, para que entonces el fruto sea bueno. En otras palabras, lo que necesita el hombre no es simplemente un cambio de comportamiento. La psicología, las técnicas de este mundo pueden a veces cambiar comportamiento. Dejar de fumar, dejar una adicción, dejar una droga, reformarte, porque ahora dejaste de hacer lo que estabas haciendo antes. Pero yo quiero decirte que lo que ha sucedido y sucede en la vida del cristiano no es simplemente un cambio de comportamiento, sino que procede de un cambio de corazón. Un cambio de raíz. Dios ha traído una nueva mente a tu vida. Si tú has nacido de nuevo, se ha enraizado en ti una nueva vida. Eso es lo que es el nuevo nacimiento. Es Cristo arraigado en mí. Es Cristo establecido en mí. Es Cristo morando en mí. Y cuando Él viene, trae su mente. Trae su, que es lo mismo que decir que trae su corazón. Y ahora, por eso es que Jesús le dice a los fariseos, haceos un corazón nuevo. En otras palabras, cambien de raíz. Qué fácil, lo único que tienes que hacer es un corazón nuevo. Ese es el llamado del Antiguo Testamento. Haceos para vosotros un corazón nuevo, circuncidar vuestros corazones. ¿Y quién lo puede hacer? Mira lo que dice la palabra en Jeremías 13. Jeremías 13, 23. Jeremías 13, 23, un versículo que hemos compartido, se los recuerdo a algunos. Jeremías 13, 23 dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Ustedes que están habituados a hacer el mal, ¿por qué? Y utiliza ahora esta ilustración. ¿Puede un leopardo borrar su piel, cambiarla, mudarla? ¿Puede el etíope cambiar la esencia de quién es él? La respuesta a eso es no puede. No puede cambiar la esencia de quién es él. Y si no cambia la esencia de quién tú eres, entonces no pueden hacer el bien. Pastor, pero si dejan de fumar o dejan la droga, eso es hacer el bien. Hermanos, la referencia es Dios. Tiene que haber un cambio de pensamiento hacia Dios. Tiene que haber un cambio de pensamiento y de mente acerca de quién yo soy. Tiene que haber ahora un cambio, una transformación de entendimiento acerca de cómo relacionarme con Dios y quién ahora yo soy en Él. Y eso es lo que la Biblia le describe como arrepentimiento, un cambio de mente, que es también un cambio de corazón. Y el apóstol Pablo nos está señalando ahí en Efesios capítulo 4, no andéis como aquellos que no han tenido un cambio de mente.
no andéis como aquellos que no tienen referencia en su esencia de algo nuevo. Y esa sería la reflexión para nosotros en esta mañana. Hemos comenzado a aprender a Cristo. Ha traído Cristo una referencia nueva en cuanto a Dios. ¿O estamos todavía, como dice Romanos? Vayamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Ahí comenzando en el versículo 21 dice, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Se fijan? Todas las personas tienen un sentido de que Dios existe, de que hay un Dios. Por eso ustedes se fijan que todas las civilizaciones de alguna manera adoran a algo. En Cuba dice que habían quitado a los dioses, pero si le mirabas el escaparate, o le mirabas aquí, a la mesita ahí por un ladito donde estaba, el Changó, el Yemayá, o si no la herradurita, o la sabachito, o el guanito, algo, porque el alma, la mente, el corazón trata de hacer sentido de la vida. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios puso en nosotros desde que nacemos, no venimos tabula rasa, no venimos como una hoja blanca, como han dicho los psicólogos humanistas, donde ahora las experiencias y las vivencias escriben. Es verdad que somos impactados por el ambiente en el cual nos encontramos y por las vivencias, pero ya venimos con algo que es un programa innato. Como somos creados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos una referencia de que hay un Dios. Tenemos una referencia de bien y de mal. Tenemos una conciencia que nos informa bien y mal. Tenemos un sentido de que el hombre tiene una dignidad y un respeto. Es interesante ver a los ateos hablar de dignidad y respeto en el hombre. Pero ¿por qué un ateo debiera hablar de dignidad y respeto en el hombre si el hombre solamente es un ser evolucionado y es otro animal más? ¿Qué dignidad y qué respeto si solamente somos moléculas o átomos más evolucionados? ¿Qué valores absolutos? Solamente el concepto de dignidad y de valor. ¿De dónde viene ese concepto? Viene de Dios que lo puso en nuestros corazones porque nos creó a su imagen y semejanza. Pues dice esta palabra en Romanos 1 que los que no conocen a Dios, aquellos que se han rebelado contra Dios, no es que no tengan este conocimiento básico, innato, natural. Ellos lo tienen, pero dice que dice en Romanos capítulo 1, dice versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es el problema del hombre? Que ha querido suprimir la verdad. ¿Qué quiere hacer el diablo? Suprimir la verdad, corromper la verdad, tergiversar la verdad, engañar. Satanás mata a través del engaño. Satanás mata cuando tú le crees su mentira y esta mentira, mira lo que dice la palabra, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, debieran decir, tú eres el digno, has puesto estas cosas en nosotros, eres santo, eres grande, eres Dios omnipotente, lo que has creado, eres hermoso, eres valioso, eres bello, gracias, nos has proveído. Podemos disfrutar de la vida, nos has traído, has sido benevolente. No le dieron gracias. No le dieron gracias. Como cantaba en Cuba alguien que le daba gracias a la vida, ¿recuerdan? Gracias a la vida que me ha dado. ¿Y quién es la vida que te ha dado tanto? La vida da algo. Porque si no hay Dios, la vida simplemente es una serie de circunstancias y un azar y una coincidencia todo. Y no te ha dado nada, simplemente ha sido que así fueron como los átomos salieron, así como tiras unos dados. Es la suerte, es el azar.
No hay nadie a quien agradecer. ¿Quién puso en ti la necesidad de agradecer? ¿Quién puso en ti la necesidad de reconocer que tú recibes un don, que es un deudor? Dios que te ha creado a la imagen y semejanza. Y el hombre que dice, quiere suprimir eso, quiere detener, quiere cubrir esa verdad. Dice, porque se envanecieron en sus razonamientos. Dice el hombre necio en su corazón, no hay Dios. Y ahí viene toda la necedad del hombre. El entenebrecimiento de su corazón. Su necio corazón fue entenebrecido, su mente, su entendimiento. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahora viene cómo se corrompe la adoración cuando se corrompe la verdad. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y ahora hacemos un santo y decimos, esta estatua y este ídolo es mi Dios. ¿Qué cosa es eso? Una mente entenebrecida que degenera en una adoración corrupta. Y no para ahí. Mira lo que sigue diciendo. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y también pudiéramos añadir de piedras, de cocos, de matas. Y nosotros vemos, hermanos, la sociedad no ha evolucionado. La sociedad ha devolucionado, involucionado. Fuimos creados un día a imagen y semejanza de Dios. Y la sociedad, por mucha sofisticación que tengamos hoy, ¿cómo está el corazón del hombre? ¿Y dónde está su mente? ¿Y dónde está su adoración? ¿Y cuáles son sus dioses? Ustedes quieren ver lo que hay en el corazón de los hombres, vean a sus dioses. Y van a conocer sus mentes. Y van a conocer dónde están. Dice entonces, por lo cual, porque pasó esto. Porque esta es la historia de la caída del hombre, la historia de la humanidad. Dice, por lo cual, por esta razón, Dios los entregó. Los entregó a la inmundicia. Y ahora viene el sentir y las pasiones. En las concupiscencias, en las pasiones de sus corazones. Si ustedes se fijan, el corazón tiene pasión también porque viene informado de ¿qué? De la mente, de ese corazón que piensa. Pensaron mal respecto a Dios, se voltearon de la verdadera adoración y sus pasiones ahora, en vez, imagínate cuando Adán caminaba, dice que caminaba en el huerto. ¿Con quién? Con Dios. No deseaba y tenía pasión Adán por encontrarse con aquella presencia en el huerto. Hay un himno que dice, caminando en el huerto, a solas en el huerto con Jesús. Esa era la pasión de Adán. Y después amar a su esposa, encontrarse con ella y adorar a Dios. Y todos esos deseos fueron cambiados cuando le hicieron caso y creyeron la mentira de Satanás. Y después vemos al hombre corriendo. Y vemos al hombre entonces, lo que sigue diciendo aquí, ¿verdad? Es una escena bien dolorosa. Versículo 25, ¿por qué es que cambiaron? Dicen la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya, ¿por qué? Una vez más, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Hermanos, esa es decir, vemos aquí como Dios nos revela la verdad. Y ahora, allá en Efesios 4, para terminar, el apóstol Pablo nos está diciendo, no andéis así. No andéis igual, porque ya esta no es tu mente. Y entonces nos empieza a decir que tenemos que ser transformados. ¿Cómo vamos a ser transformados? Los llevo allí a Filipenses para terminar. En Filipenses capítulo 4. En Filipenses capítulo 4. Mira lo que dice la palabra. En Filipenses 4. ¿Cómo es que vamos a ponernos a Jesús?
a vestirnos de Él cuando renovemos nuestra mente, cuando nos llenemos de sus pensamientos y de su verdad y la creamos, y al creerla va a pasar algo en nuestra vida. La vamos a comenzar a practicar. Por eso es que ya el cristiano no practica ¿el qué? El pecado. Porque tiene una mente nueva. No quiere decir que no peque, no quiere decir que no caiga. Lo que quiere decir es que al haber una identidad nueva con Dios, una mente nueva con Dios, ahora esa mente está todos los días deseándonos, anhelándonos, poner algo de Dios en nuestras vidas para que lo hagamos. ¿Qué quiere decir que lo hagamos? Que lo experimentemos, hermanos. Que experimentemos la voluntad de Dios, que experimentemos lo que es estar vestido de Dios en Cristo Jesús. Mira cómo lo dice Filipenses 4, comenzando en el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. Pensad. ¿Y quién es el verdadero? ¿Y quién es el honesto? ¿Y quién es el justo? ¿Y quién es el puro? ¿Y quién es el amable? ¿Y quién es el de buen nombre, reputación? ¿Y quién es el de virtud? ¿Y quién es el digno de alabanza? Cristo. Pensad en Cristo. Aprended a Cristo. Porque cuando lo aprendas y lo pienses y lo medites, entonces Dios va a hacer algo en tu alma. Y va a comenzar a cambiar y a transformar deseos. Y mira lo que dice el 9. Y con esto terminamos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Hermanos, cuando Dios empiece a traer este sentir en tu vida, ¿verdad? Cuando veas el mandamiento de Dios en tu vida, en su verdad, es porque Él quiere que lo hagas, que lo practiques. Porque de esa manera, a través de entenderlo, aprenderlo, en el sentido de creer su verdad, verdaderamente lo aprendemos o lo hemos aprendido cuando empecemos a vivirlo, a hacerlo. Por eso es que dice Santiago, no seáis solamente oidores de la palabra, sino sed hacedores de ella. Porque es en el hacer esa palabra que Cristo ha sido puesto en nuestras vidas. Cuando creemos y confiamos, ahí comienza el vestirnos de Él y todo aquello que Él quiere hacer para vestirnos de lo que dice Pablo en este pasaje de Efesios, de su justicia y de su santidad. Y lo que dice Pedro allá, para que seamos santos como Él es santo. Y así entonces podamos gustar de habernos vestido de Cristo. No solamente lo gustas en tu mente, sino que lo gustas también cuando lo experimentas en el hacer de la palabra. Pregunta, pueblo, ¿lo has experimentado tú? ¿Has comenzado a ver y a gustar que la voluntad de Dios en Cristo es buena para tu vida? Y a través de esa renovación estás tú creciendo en Cristo y cada día más rechazando el engaño y los deseos que vienen producto de ese engaño. Oramos. Amante Padre, Señor, yo te ruego que tomes todas estas palabras y que puedas permitir que ellas hayan hecho cabida en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que la podamos recibir, creer, descansar en ellas y vivirlas. Padre, enséñanos a probarte. Enséñanos cada día a gustar de tu benignidad en nuestras vidas
a medida que somos transformados en la renovación de nuestra mente. Si hay alguien hoy aquí en esta mañana que dice, ay, yo estoy desprovisto de esa nueva creación en Cristo. ¿Qué hago, pastor? Porque estoy perdido. Si tú reconoces hoy que estás perdido y que Cristo es el Salvador de los pecadores, Él te dice, cree en mí, confía en mí, clama a mí y yo te responderé. En tu corazón, ahí en tu mente, clama al Señor y dile, sálvame, perdona mis pecados, ven a mi vida y dame esa nueva mente, esa nueva vida, para de ahora en adelante glorificarte como mi Señor, mi Salvador y gustar del mayor bienestar que es la vida al lado de Dios en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.